Buenas, mi nombre es Jefferson Orozco Ortega. El tema a tratar es la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo se fundó el 11 de abril de 1919, con el cierre del Tratado de Versalles, en Francia. Con este tratado se dio fin a la Primera Guerra Mundial, con la cual se dio como victoriosos a los aliados. Antes de adentrarnos principalmente en el origen de la Organización Internacional del Trabajo, debemos mirar los antecedentes que dieron a la creación de la misma, tales como son la gran explotación existente por los países industrializados, en los cuales no existía la justicia social, el cual es uno de los principios que fundamentan la Organización Internacional del Trabajo, tal como lo demuestra su constitución. Y cito textualmente una parte de esta, donde nos dice: la paz universal y permanente solo se puede basarse en la justicia social. Dicha constitución fue creada en Washington entre los meses de octubre y noviembre de 1919. Para la creación de la misma se tuvo en cuenta grandes ideas que ya se habían experimentado en la Asociación Internacional para la Protección de los Trabajadores, la cual se dio en Basilea en el año 1901. Estos sirvieron como antecedentes para la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Adentrándonos en esta, cuya función principal es promover el trabajo decente e igualitario entre hombres y mujeres, claramente, pero de igual manera regula los principios y derechos de todos los trabajadores. Esto podemos apreciarlo dentro de la división interna de la OIT, la cual está conformada de una manera tripartita, es decir, por los representantes de los gobiernos, los sindicatos de los trabajadores y los empleados o patronos. Siguiendo con esto, el primer presidente de la Organización Internacional del Trabajo fue Albert Thomas. De acuerdo a esto, es bueno mencionar que para el año 1944, la Confederación Internacional del Trabajo en Filadelfia aprobó la Declaración de Filadelfia, la cual fue anexada a la Organización Internacional del Trabajo, es decir, a su constitución exactamente. Y aquí es cuando se conformó totalmente lo que actualmente conocemos como la OIT. De igual manera, es un dato interesante mencionar que en el año 1969 la Organización Internacional del Trabajo ganó el Premio Nobel. Así como a su vez, si nos remitimos anteriormente, podemos encontrar que la ubicación exacta donde se encuentra la OIT, ubicación original, es en Ginebra, Suiza, la cual fue establecida en el año 1920. Luego, para el año 1925, se creó una comisión de expertos, los cuales están encargados de anualmente, de acuerdo a las reuniones o a conferencias que realiza la OIT, entregar informes de todo lo trabajado en cuanto a materia laboral y de protección de los derechos del trabajador realizados por cada uno de los gobiernos adscritos a la OIT. Cabe mencionar que son 187 gobiernos adscritos a la OIT. Como dato interesante, podemos hallar que los Estados Unidos, en un momento posterior a la Guerra Fría, se desvincularon de la OIT, generando un déficit presupuestal del 25%, lo cual generó grandes problemáticas internas, pero luego a su reingreso se logró restablecer el orden del mismo. Cabe aclarar también que la OIT es una agencia especializada dentro de la ONU. Más adelante mis compañeros continuarán con la totalidad del tema. Muchísimas gracias.
Bueno, mi nombre es Santiago Romero. A continuación yo les hablaré de cómo funciona la Organización Internacional del Trabajo, el tripartismo y el diálogo social y los principales órganos de gobierno que operan en esta. Bueno, cabe resaltar que la Organización Internacional del Trabajo es la única organización de la ONU que realiza la práctica del tripartismo. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes, que son los empleadores, los trabajadores y los Estados miembros, que actualmente son 187, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y los empleadores, para así generar una formulación y aplicación de políticas nacionales en el ámbito social y económico, y que ésta se practique entre las diferentes naciones que hagan esta clase de debates. Bueno, un aspecto esencial en la actividad de la Organización Internacional del Trabajo es la importancia de la cooperación entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del programa social y económico. El objetivo de la OIT básicamente es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores, a reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar políticas y conseguir programas. A continuación les hablaré sobre los principales órganos de gobierno que hacen parte de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales, los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Bueno, la primera de todas es la Conferencia Internacional del Trabajo. Básicamente lo que hace esta es establecer las normas internacionales del trabajo y definir las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, se reúne una vez al año. Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. Bueno, el Consejo de Administración. Bueno, es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo y se reúne 3 veces al año en Ginebra. Bueno, este básicamente lo que hace es tomar las decisiones sobre la política de la Organización Internacional del Trabajo y establecer el programa y el presupuesto que después es sometido a la conferencia para su disposición. La Oficina Internacional del Trabajo es la secretaría permanente de la organización. Es responsable por el conjunto de actividades de la Organización Internacional del Trabajo, que lleva a cabo la supervisión del Consejo Administrativo y la dirección del director general. Buenas, mi nombre es Maylis Perea Ortiz, les hablaré sobre las convenciones de la OIT. En el año 1995 en Copenhague se dio una cumbre mundial sobre el desarrollo social, donde se habló de la globalización y de la libranza comercial. Allí surgieron varias preocupaciones con base a los derechos fundamentales de los trabajadores a causa de los antes mencionados. Aquí pues se dio básicamente una previa sobre estas convenciones.
En el año 1998 se llevaron a cabo estas conversaciones y pues hay una declaración por parte de la UIT sobre los principios y derechos fundamentales de los trabajadores. En esta convención, los gobiernos que ratificaron y aprobaron esta se obligaron a exigir, respetar y promover los diferentes principios de los 4 derechos fundamentales de los trabajadores, los cuales son la eliminación de los trabajos forzosos u obligatorios, eliminación del trabajo infantil, la abolición de la discriminación en materia de ocupación y empleo, y la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. La misma OIT se ha encargado de diferenciar los tipos de convenciones que ésta maneja, las cuales son las convenciones fundamentales y las convenciones de gobernanza. Las convenciones de gobernanza se han ratificado así en el año 2008. Estas tienen 4 convenios más importantes y fundamentales, dentro de los cuales encontramos primero el convenio sobre la inspección del trabajo en el año 1947, por segundo el convenio sobre la política del empleo en el año 1964, tercero también un convenio sobre la inspección del trabajo pero respecto a la agricultura en el año 1969, y por cuarto el convenio sobre la consulta tripartita en el año 1976, que fueron básicamente normas internacionales del trabajo. Estos convenios de gobernanzas son primordiales y fundamentales, ya que se consideran prioritarios por parte de los estados que impulsan esta ratificación, dada su importancia para el funcionamiento del derecho internacional del trabajador. Dentro de las convenciones fundamentales encontramos 8. Primero, el convenio sobre el trabajo forzoso en el año 1930. Aquí simplemente se prohíben todo tipo o toda forma de trabajo forzoso u obligatorio que se pueda dar. Aquella persona que esté exigiendo el trabajo forzoso u obligatorio en dicho estado donde se ratifique podrá repercutir en sanciones penales. Aquí se hacen varias excepciones referente a los trabajos exigidos militarmente o en virtud de una condena pronunciada por una sentencia judicial. De igual forma se acepta por fuerza mayor o en caso de trabajos comunales que sean para beneficio de una misma comunidad. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva del año 1949. Este hace referencia a que tanto los empleadores como los trabajadores deben gozar de protección adecuada contra la discriminación antisindical. De igual forma, este convenio consagra el derecho a la negociación colectiva. Convenio sobre la igualdad de la remuneración del año 1951. Esta hace referencia a que todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres, deben tener una igualdad en su remuneración, es decir, en su salario o sueldo base, de acuerdo al trabajo que realicen. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso del año 1957. Este prohíbe todo tipo de trabajo forzoso que se dé como una coerción o como un castigo de parte del empleador al trabajador por manifestar u oponerse a cualquier tipo de ideología económica, política, social, racial, étnica, religiosa o de cualquier otro tipo. Esta medida se tomaría como una medida coercitiva para disciplinar al trabajador, también por el hecho de un castigo por huelgas o como método de movilización y de utilización de mano de obra para fines económicos. Sexto, convenciones sobre la discriminación de empleo y de ocupación del año 1958. Nos habla de erradicar completamente todo tipo de discriminación y promover la igualdad sobre las oportunidades laborales, de formación laboral y de condiciones laborales. Cuando nos habla de discriminación, hace referencia a cualquier tipo de exclusión o preferencia que se tenga un trabajador, ya sea por su color de piel, por su raza, por su sexo, por su política, religión u ascendencia social, que pueda afectar en el trato del empleo y la ocupación. Séptimo, convenio sobre la edad mínima del año 1973. Este convenio establece la edad mínima para poder ser empleado. La edad mínima es 15 años para trabajos comunes, 13 años para trabajos ligeros, 16 años para determinadas condiciones estrictas y 18 años
para trabajos peligrosos. En estados donde la economía y la educación está por encima o es lo suficientemente desarrollado, la edad mínima para poder ser empleado será a partir de los 14 años y 12 años para los empleos ligeros. Y por último, octavo convenio sobre las peores formas de trabajo infantil en el año 1999. Aquí define al menor de edad como aquella persona menor de 18 años. Y como peor forma de trabajo infantil, básicamente a los trabajos forzosos y obligatorios donde se esclaviza al niño. Aquí el Estado lo que debe hacer es buscar la rehabilitación y la integración social de estos niños maltratados, garantizándoles el acceso a la educación básica gratuita y, si hay posibilidades, la formación profesional. Gracias. Mi nombre es María Carolina Oyola Alvis. Yo les hablaré sobre el alcance del Comité de Libertad Sindical ya que este hace parte de la Organización Internacional del Trabajo. Para hablar de ello debemos partir de una base clara, y es que la Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones Unidas, el cual tiene como objetivo la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidad de empleo. La Organización Internacional del Trabajo fomenta el tripartismo dentro de sus empleadores, trabajadores y Estados miembros, ya que promueve el diálogo social entre las organizaciones sindicales y empleadores y la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social y económico. Ahora surge el interrogante: ¿cómo se logra esta comunicación? La OIT realiza su trabajo a través de 3 órganos fundamentales, los cuales son la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración, la Oficina Internacional del Trabajo. En esta ocasión hablaremos en particular del Consejo de Administración, ya que dentro de este se encuentra el Comité de Libertad Sindical, el cual está encargado de examinar las quejas sobre violaciones de libertad sindical. Este fue creado en el año 1951, poco después de la adopción de los convenios 87 y 98 que habla sobre la libertad sindical. Los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical gozan de mucha legitimidad, ya que forman un conjunto de criterios que ayudan a entender y a precisar el contenido del derecho de libertad sindical y el sentido de los convenios relativos a este derecho. Cualquier organización de trabajadores, sean nacionales o internacionales, pueden presentar una queja ante este comité. Presentada esta queja, este comité se pone en contacto con el gobierno concernido para establecer los hechos. Si se determina que hubo una violación a las normas o los principios de libertad sindical, se emite un informe a través del Consejo de Administración y este formula cómo podría solucionar tal situación. Luego se solicita a los gobiernos que se le informe sobre la aplicación de sus recomendaciones.